Cada vez que le daba un disparo, el asesino se burlaba como si la vida de Andrés no valiera un peso. El caballero sentía cómo se le iba el aliento y cómo su corazón, que había latido tan fuerte dentro de la cancha, se apagaba en un rincón oscuro de un parqueadero. Fueron 6 balazos que le perforaron el pulmón, el estómago, el cuello y el antebrazo. 6 disparos que lo dejaron luchando durante 20 minutos contra la muerte, en un duelo donde no había tiempo extra ni posibilidad de empate. Y al final, la fría y despiadada muerte ganó el partido y se llevó al caballero del fútbol. Se lo arrebató a su familia, a sus amigos y al pueblo colombiano, que aún llora su ausencia. Lo más irónico de todo es que el asesino confesó el crimen y, a pesar de que fue detenido en la cárcel Modelo de Bogotá, quedó en libertad en 2005. Andrés Escobar le entregó toda su vida al fútbol, pero la violencia no le perdonó un error, porque la violencia nunca juega limpio. A sus 27 años, Andrés ya había tocado la cima del fútbol. Ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989. Había jugado 2 mundiales con la selección Colombia. Estuvo en Europa jugando con Young Boys de Suiza, y el poderoso Milan de Italia lo había elegido para ser el sustituto del emblemático Franco Baresi, uno de los mejores defensas en la historia del fútbol. Andrés fue el primer futbolista colombiano de la historia en anotar un gol en el emblemático estadio de Wembley, el mismo estadio donde un año después de la muerte de Andrés, René Higuita hizo el famoso escorpión. Había jugado 238 partidos como profesional, 51 de ellos en la selección Colombia. Andrés tenía planeado casarse en diciembre de 1994 con su novia Pamela Cascardo, una joven odontóloga con quien llevaba 5 años de noviazgo, y hasta habían comprado el apartamento donde tenían planeado tener a sus hijos. Pero en la madrugada del 2 de julio de 1994, todos los sueños de Andrés y su familia fueron destruidos. Andrés era un tipo vagano, era pintoso, con el pelito largo y unas colitas que para la época lo hacían ver como un hombre moderno. Medía 1,87 de estatura y todas las mujeres se derretían cuando veían al paisita caribonito. Era un tipo tan decidido y enfocado a la victoria que, sin ningún tipo de nervios, fue el primer jugador de Atlético Nacional en cobrar en la tanda de penaltis en la gran final de la Copa Libertadores del 89 contra Olimpia de Paraguay. En 1993, Andrés sufrió una fuerte lesión en una rodilla que lo obligó a perderse la goleada 5-0 contra Argentina. Y lo peor es que todo apuntaba a que se perdería el Mundial de Estados Unidos. Fueron meses difíciles en el proceso de recuperación. Andrés lloraba frustrado porque quería volver al Mundial y sacarse la espinita de lo que había sucedido en Italia 90. Además, Colombia era una de las selecciones favoritas por la cantidad de estrellas que tenía. Andrés sacó todas sus fuerzas y logró recuperarse en medio del dolor. Pero de haber sabido que esa lesión que estuvo a punto de dejarlo afuera del Mundial pudo salvarle la vida, habría sido mejor que no se recuperara. Sin embargo, su destino ya estaba escrito y no podía escaparse de él. El 14 de junio de 1994, la selección Colombia viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial. Y el 18 de junio de 1994, Colombia jugó su primer partido contra Rumania y perdió 3-1. Esa situación lo obligaba a ganar sí o sí el siguiente partido contra el anfitrión Estados Unidos. Y la cita era el 22 de junio. Antes de salir del hotel rumbo al estadio, el profe Pacho Maturana y Bolillo Gómez no pudieron ocultar las lágrimas por las amenazas que recibieron contra su vida. La derrota contra Rumania había enfurecido a un grupo de mafiosos en Colombia que los estaban obligando a ganar. De lo contrario, habría consecuencias. Todo el trayecto del hotel al estadio estuvo opacado por un silencio aterrador y un miedo que recorría por los huesos del cuerpo técnico y los jugadores. Inició el partido y al minuto 33 de juego hubo un centro de Estados Unidos y Andrés intentó evitar que el balón llegara al punto penalti. Se lanzó con las 2 piernas y acabó empujando la pelota hasta el fondo de la red. Una de las imágenes más impactantes del autogol fue la forma en que Oscar Córdoba cayó al piso como si hubiese sido impactado por un proyectil. El rostro de Andrés lo decía todo: rabia, frustración y unas terribles ganas de gritar, pero lo que más tenía era miedo, mucho miedo. Colombia fue derrotada 2-1 por Estados Unidos. Esa era la sentencia de la eliminación. La vida no termina aquí. Esa fue la frase de Andrés frente a sus familiares en el lobby del hotel un par de horas después de la derrota contra Estados Unidos. En el último partido, Colombia le ganó 2-0 a Suiza, pero quedaron eliminados y últimos en el grupo A con solo 3 puntos. Andrés tenía un viaje programado para después del Mundial, pero decidió regresar a Colombia junto a toda la delegación porque sentía la necesidad de dar la cara. Sus familiares le recomendaron que estuviera fuera del país por un tiempo, mientras bajaba la tensión por la eliminación de la selección, pero Andrés quiso regresar a casa, a su amada Medellín. El 1 de julio de 1994, solo 3 días después de haber llegado de los Estados Unidos, Andrés le dijo a su amigo JJ Galeano que quería reunirse con todos sus amigos, sin saber que esa sería la última vez que estarían juntos. Tenían planeado irse para una finquita en Andes, pero a última hora hubo un cambio de planes. En la noche del viernes del 2 de julio, Andrés Escobar, Eduardo Rojo y John Jairo Galeano llegaron a la discoteca Padova, pero desde su llegada, los insultos y las burlas no se hicieron esperar. Un hombre se acercó a la mesa y le dijo: "Ve, Andrés, saludo por el autogolazo que te hiciste". Andrés, sin ningún tipo de enojo, cogió una copa de aguardiente y le dijo: "Cierto, qué autogolazo". Andrés y sus amigos tenían la costumbre de irse a comer perritos calientes en San Diego después de salir de la rumba. Cuando salieron de la discoteca, Andrés fue a recoger su carro con una amiga en el parqueadero del Indio. Su amiga presintió la mala hora
y le dijo que prendiera rápido el carro y se fueran de ese lugar. Andrés le hizo caso, encendió el carro y comenzó a retroceder, pero su verdugo ya había llegado al lugar y no lo dejaría marcharse de allí con vida. Unos tipos rodearon el carro y comenzaron a insultarlo por el autogol. Andrés les exigió respeto y les pidió permiso para marcharse del lugar. Uno de los hombres le dijo: "Usted no sabe con quién se está metiendo". De un momento a otro, un hombre se bajó de un carro y sin ningún tipo de explicación comenzó a dispararle sin piedad. Andrés intentó cubrirse con las manos, pero terminó recibiendo 6 disparos que acabaron con su vida. Con cada disparo, los tipos lo insultaban y se burlaban de él diciéndole ¡Golazo!, como si se tratara de una venganza por un error que ni Andrés ni ningún futbolista jamás querría cometer. Andrés batalló contra la muerte cerca de 20 minutos, pero esta vez no pudo ganar el partido de la vida. El asesino de Andrés era el escolta de 2 reconocidos y poderosos hermanos dedicados a la crianza de caballos en Medellín. El hombre fue detenido en menos de 24 horas y fue condenado a 43 años de prisión, aunque la pena posteriormente fue rebajada a 23 años. Y el 5 de octubre de 2005 se acogió a un beneficio extracarcelario que le permitió salir de la prisión después de estar 11 años en la cárcel. Tras el asesinato de Andrés Escobar hubo todo tipo de especulaciones, que lo había matado la mafia de apostadores porque habían perdido mucho dinero con la eliminación de Colombia del Mundial, que su muerte había sido un crimen pasional y no tuvo nada que ver con el fútbol. Pero a fin de cuentas, Andrés fue asesinado con crueldad en una ciudad que estaba atrapada por la violencia y donde no se perdonaba nada, aunque fueras un futbolista consagrado. 30 años después, el dolor sigue visitando el corazón de sus familiares, sus amigos y los fieles hinchas del fútbol que disfrutaban su talento y su elegancia para jugar. La muerte de Andrés Escobar es una de esas manchas imborrables que perdurará para siempre en el corazón y la memoria de los colombianos. Los errores hacen parte del juego y de la vida misma, porque los errores a veces son aliados que nos enseñan a levantarnos con más fuerzas. El fútbol es el deporte más espectacular del mundo y no puede ser manchado por el odio y las peleas que finalizan en muerte. Aunque Andrés ya no está con nosotros, siempre vivirá en el lugar donde se almacenan los recuerdos más especiales de la vida, en el corazón.